Ya. Seguimos entonces. X representa los puntajes obtenidos en matemáticas en los dos cursos. En los dos cursos. Su media del primer curso es 50 y su varianza del primer curso 40. Su media del segundo curso 40, su varianza 60 está diciendo, ¿no? Se saca una muestra de la población 1, del curso 1 saca una muestra de 10 alumnos, del curso 2 saca una muestra de 12 puntos, ¿no es cierto? De 12 alumnos. Con eso nosotros otra vez nos preguntamos lo que siempre... ¿Conocemos la varianza poblacional 1 y varianza poblacional 2? ¿Algún alumno? Mayra Navarro, ¿qué dice? ¿Se conoce o no se conoce la varianza poblacional del curso 1 y la varianza poblacional del curso 2? ¿Se conoce o no se conoce? Sí, se conoce. Se conoce, ¿no? Esta sigma al cuadrado de la población 1 quiere decir sigma al cuadrado de la población 2. Conocemos. Como conocemos las varianzas poblacionales, estamos habilitados para utilizar Z, quiere decir. Para eso sirve. Todavía no hemos entrado a TEDstudent. Los mismos datos van a tener, pero no se va a conocer la varianza. La varianza va a ser de la muestra. Cuando es de la muestra, vamos a utilizar Z, TEDstudent. Para eso estamos aprendiendo a preguntar, a ubicarnos cuando nos hacemos la pregunta. Si conocemos las varianzas poblacionales, está diciendo, están habilitados para utilizar la distribución Z. Fíjense, tamaño de la muestra es 10 del curso 1. Tamaño de la muestra es 12 del curso 2, es menor que 30. Supuestamente debíamos utilizar TEDstudent. ¿Está bien? Porque Z se utiliza, dice, mayor o igual a 30 datos. Pero, sin embargo, a pesar de que no cumple que sea mayor o igual a 30 datos las muestras de los dos cursos, estamos utilizando Z porque conocemos sus varianzas poblacionales. Para eso es importante lo que nos vamos preguntando, si conocemos o no conocemos la varianza poblacional. En este caso, conocemos las dos varianzas poblacionales, entonces vamos a utilizar Z. La segunda pregunta, de los datos que tenemos, ahí hemos reconocido los datos. ¿Conocemos la población total del curso 1, la población total del curso 2? Siempre tienen que hacerse esa pregunta. ¿Conocemos? A ver, Arancibia Luz Clarita. Arancibia Luz Clarita, ¿conocemos N mayúscula de la población 1, N mayúscula de la población 2? En los datos que estamos viendo acá. ¿Qué dice? ¿Otro alumno? Si se dio cuenta, ¿conocemos o no conocemos? No, Lisa, no No conocemos. conocemos. No hay población total. No nos hablan en ninguna parte de población total. No hay. Como no hay, nos olvidamos de este factor de corrección. Está diciendo, no hay que verificar nada de esto. Porque si conocieran, tienen que aplicar dos veces esto de acá. Para la población 1, para la población 2. Esto de acá siempre va a estar presente, no tienen que olvidarse. ¿Está bien? Suponiendo que hayamos conocido, tienen que aplicar dos veces esta formulita, dos veces, para la población 1 y para la población 2. Si se cumple, le van multiplicando a la varianza poblacional de la población 1 y de la población 2, esto de acá. En este caso no conocemos, no nos interesa el factor de corrección, está diciendo, nos olvidamos. Pero si hubiese un N mayúscula, tienen que aplicar dos veces el N1, fíjense, 10 sobre la población total. Si es mayor a 0,5, tienen que multiplicarle su factor de corrección a la varianza poblacional 1.
Lo mismo para la muestra 2. Si N2 12 sobre la población total da mayor a 0,5, tienen que multiplicar el factor de corrección a esta segunda varianza, está diciendo. En este caso, como no existe, nos olvidamos, no lo estamos aplicando. Este es nuestro formulario, este es Z. ¿Por qué estamos usando Z? Porque conocemos las varianzas poblacionales 1 y 2. Reemplazamos en los datos entonces. Dice, la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad, fíjese, de que la diferencia entre medias, eso que están poniendo al medio. Diferencia entre medias, media x1 menos media x2 entre paréntesis, menor o igual. A eso lo estamos llamando diferencia. ¿Con cuánto se diferencian en sus medias? Está preguntando que esas diferencias estén entre 5 puntos y 15 puntos, está preguntando. Entre 5, la diferencia, la media muestral 1 menos la media muestral 2, que se diferencie en 5 puntos, está diciendo. O que se diferencie la media muestral 1 entre la media muestral 2 en 15 puntos, está diciendo. Entonces, estamos poniendo tal como dice la pregunta. Cuando sea diferencia de medias, esto es lo que tienen que poner. Si hubiese un solo valor, le ponen diferencia de medias mayor, igual, menor, igual, un solo valor. En este caso son para 2 valores la pregunta, le ponen al medio la diferencia. Aplicando la fórmula entonces, probabilidad le ponemos. Acuérdense otra vez, esto está viniendo de la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad P mayúscula? Ahora en corchete, que la diferencia de medias, 2 valores les está dando, la diferencia de medias va al medio. Diferencia de media 1 menos la media de 2, entre paréntesis, menor o igual, entre 5 y 15, está preguntando. ¿Está bien? Así tienen que plantear. Igual dice, probabilidad otra vez. Ahora en paréntesis vamos a aplicar la fórmula para el primer valor, para 5. Entonces, la diferencia de medias que sea 5 puntos. 5 está diciendo, la diferencia es una diferencia, que se diferencie entre estos dos promedios, que se diferencie con 5 puntos, 5 su resultado. Ya de la diferencia, está suponiendo que se diferencie en 5 puntos. Menos, dice. Diferencia de media poblacional 1 menos la diferencia de media poblacional 2. Ahí está. Media poblacional 1, 50. Le ponemos 50. Menos la diferencia de la media poblacional 2, 40. De los datos que tenemos, 40. Cerramos paréntesis, todo dividido entre la raíz cuadrada. Seguimos con el formulario. Varianza poblacional 1. Buscamos varianza poblacional 1, 40. Sobre tamaño de la muestra 1, dice 10. N1, 10. N minúsculo. Más, dice el formulario. Varianza poblacional 2. Buscamos en los datos varianza poblacional 2, 60. 60. Dividido, dice el formulario, tamaño de la muestra, N minúscula de la población 2, está diciendo. 12. 12. Menor o igual, Z, menor o igual, le podríamos aplicado para el primer valor de 5. Ahora, para el segundo valor, la diferencia de medias muestrales que sea 15 puntos, dice. 15. Otra vez, menos su media poblacional sigue siendo lo mismo, 50 menos 40. Y ahí ya lo tienen en la primera parte, es lo mismo, exactamente lo mismo. Todo dividido, su denominador sigue siendo lo mismo, no cambia nada, son los mismos datos. Entonces, raíz cuadrada de 40 sobre 10 más 60 sobre 2. Haciendo la operación, que siga anotando probabilidad que la diferencia de medias muestrales esté comprendido entre 5 a 15 puntos, es igual a la probabilidad, abre en paréntesis, el primer resultado vale menos 1,67, menor o igual a Z, menor o igual a Z. El segundo valor, su resultado 1,67, son los valores de Z que están calculando. Una vez que tienen los valores de Z, primero tienen que graficar. Del gráfico se van a dar cuenta si van a sumar o van a restar. Entonces, el gráfico, 0, 1, 2, 3 a la derecha, menos 1, menos 2, menos 3 a la izquierda. Y le vamos ubicando Z menos 1,67.
Ya saben, la tablita de Z, sus valores le da de 0 a 1,67. Está bien. Lo que les dé la tablita va a ser su valor. Al otro lado, 1,67 positivo, también de 0 a 1,67, la misma probabilidad va a ser. Entonces, todo lo que está sombreado, cuando tienen un negativo y un positivo, se suman las probabilidades. Lo que le dio la tablita se suma. ¿Cierto? Volvemos a anotar entonces. Probabilidad de que la diferencia de medias muestrales se diferencien entre 5 a 15 puntos es igual. Los dos son 1,67. Una sola vez podemos buscar. El signo negativo solamente significa que está en la parte izquierda de Z, nada más. ¿Cuánto era? 1,67 o 1,47. El valor. 1,67. 1,67. Vamos a la tabla de Z. 1,6. 1,6. El segundo decimal, 7. Ahí está, 7. 0,4525. 0,4525. ¿No es cierto? 0,4525 en la tablita de Z. 0,4525. Volvemos a anotar, probabilidad de que la diferencia de medias muestrales que se diferencien entre 5 a 15 puntos, 0,4525. Más, otra vez, para 1,67 sigue siendo lo mismo. Va a ser igual a 0,90, ¿no? 0,90. Entonces, en esos cursos, en el rendimiento en matemáticas, cuando hacen las pruebas en matemáticas, está diciendo, están midiendo el puntaje en matemáticas de un curso respecto del otro curso, el curso A del curso B. En ese curso, que se diferencien entre 5 a 15 puntos, hay una probabilidad del 90%. Entonces, hay diferenciación, está diciendo, ¿no? En un curso son mejores que en el otro curso. Su nota promedio es más alto, está diciendo. Ya, para eso sirve entonces cuando van comparando medias. Cuando van comparando medias. ¿Qué pasa ahora? Seguimos para una media en una población solamente. Distribución de una media muestral para una media solamente, pero ahora no se conoce la varianza poblacional. No se conoce la varianza poblacional. Cuando no se conoce la varianza poblacional, T de Student es la tablita que han desarrollado. Siempre que no se conoce la varianza poblacional, T de Student sirve para calcular y también tamaño de la muestra menor que 30. Tamaño de la muestra menor que 30. Ya. Utilizamos T de Student entonces cuando no conocemos la varianza poblacional. Y fíjense, T de Student, arriba ya saben, media muestral X con su barrita. Mu, media poblacional. Ahora está apareciendo S. Nosotros nos vamos a diferenciar de poblacional a S, le vamos a llamar desviación estándar muestral. Desviación estándar muestral. Si fuese S al cuadrado, varianza muestral. Varianza muestral. Está saliendo de un subconjunto de datos, quiere decir. ¿No? Por eso en estadística utilizan las letras griegas para entender que son parámetros poblacionales que salió de un censo completo. Cuando ya no son letras griegas, en este caso estamos usando una S, está saliendo de un subconjunto de datos, de un muestreo, quiere decir. Ya, entonces, N ya lo conocen, tamaño de la muestra, ¿no es cierto? El que está apareciendo es S. Va a ser la desviación estándar muestral para nosotros. También a veces se escribe S, entre paréntesis, subíndice X. S de X, ¿no? O con su media, si quieren. Diferentes formas, según la bibliografía, para diferenciarse entre ellos, le van aumentando alguna letrita más o una letra menos, pero significa lo mismo. Ejemplo, se tiene bajo control cierto proceso de manufactura y se encuentra que la resistencia media, está hablando de promedio, ¿no? La resistencia en promedio a la ruptura, a lo que se rompe, está diciendo, una fibra sintética, es de 100 libras. Otra vez, se tiene bajo control cierto proceso de manufactura
y se encuentra que la resistencia media a la ruptura de una fibra sintética es de 100 libras. ¿Está bien? Entonces, estamos utilizando fibras sintéticas en la producción y tiene una resistencia media a su ruptura, lo que se rompe. 100 libras tiene que resistir en promedio, está diciendo, antes que se rompa la fibra. Punto seguido. Para hacer este control, el Departamento de Control de Calidad saca periódicamente una muestra aleatoria de 25 especímenes de fibra para medir su resistencia. Punto seguido. Mientras el valor T calculado a partir de la muestra esté entre menos 2,064 y 2,064 positivo, se considera que el proceso de manufactura está controlado. Supongamos que una muestra aleatoria de 25 especímenes de fibra arroja una media de 94 libras y una desviación típica muestral de 10 libras. ¿Qué conclusiones se puede sacar? Primero, X. Está hablando de la resistencia a lo que se rompe la fibra sintética. X, resistencia a la ruptura de una fibra sintética. Eso es X. Están midiendo su resistencia de las fibras que están utilizando, las fibras sintéticas. Ellos saben que se rompe cuando llega a 100 libras, en promedio 100 libras, ¿no es cierto? Es lo que aguanta la fibra. Ya. De los datos que conocemos, se tiene bajo control cierto proceso de manufactura. Se encuentra que la resistencia media a la ruptura de fibra sintética es de 100 libras. Entonces, no hay tamaño de la muestra hasta ahí. Hasta 100 libras, punto seguido. No hay, en ninguna parte dice se saca una muestra, ¿no? Se tiene bajo control cierto proceso de manufactura y se encuentra que la resistencia media a la ruptura de una fibra sintética es de 100 libras. Entonces, para nosotros, media poblacional, 100. Punto seguido. Para hacer este control, el Departamento de Control de Calidad saca periódicamente una muestra aleatoria de 25 especímenes de fibra para medir su resistencia. El tamaño de la muestra está diciendo. Saca una muestra aleatoria de 25, N minúscula 25. Mientras el valor T calculado, cuando dice T calculado, significa que ya han utilizado esta fórmula de acá. Ya han utilizado, ya han reemplazado los datos. Y entonces, cuando ellos tienen su T calculado, que se encuentra entre menos 2,64 y 2,64, este gráfico ya lo tienen. Menos 2,64, 2,64 para T es parecido a la distribución. Cuando está entre esos dos valores, dice el proceso de manufactura está bajo control, está bajo control. Si aparece algún valor a la derecha que está en la parte del área que está en blanco o a la izquierda que está en blanco, el proceso de manufactura está fuera de control. Tienen que ir controlando sus fibras que están utilizando, significa. A eso se está refiriendo. Ya les está dando el resultado, está diciendo en este caso. Ellos tienen esa experiencia. Cuando el T calculado, ya lo han calculado, esté entre menos 2,64 y 2,64, ellos consideran que el proceso de manufactura está controlado. Punto seguido. Supongamos una muestra aleatoria de 25 especímenes de fibra arroja una media, ¿no? Como está hablando de la muestra aleatoria de 25, de esta muestra de 25 especímenes de fibra, arroja una media, dice 94, media muestral para nosotros. ¿Por qué? Porque les está dando la muestra aleatoria, media muestral 94. Y su desviación estándar, está hablando de estos 25 especímenes de fibra de la muestra, desviación estándar 10. Ahí está. Y el T calculado, cuando está entre menos 2,64 a 2,64 positivo, el proceso está controlado, quiere decir. Ya. De los datos que tenemos, otra vez, lo que siempre se preguntan, ¿conocemos la varianza poblacional? ¿Qué dice? Lisette Chao. Aida Villarruel, ¿conocemos, no conocemos la varianza poblacional, sigma?
sigma al cuadrado o sigma solamente. ¿Cuál es la respuesta? ¿Conocemos, dicen? No conocemos. Acá están los datos. Con ustedes estamos reconociendo los datos. No hay sigma al cuadrado. Sigma, otra vez, para que se acuerden. Sigma, esta es la varianza, sigma. Sigma al cuadrado. Esa letrita sigma. Esa letrita, lo estamos diciendo desde que hemos empezado la clase, tienen que familiarizarse hasta terminar el semestre ahora es. Hemos dicho que a partir de esta unidad, todo, absolutamente todo se entiende. La única condición es que ustedes se familiaricen cuando estamos hablando de una fórmula que es de la población total, cuando estamos hablando de una fórmula que está hablando de la muestra. Sigma, todo lo que es sigma al cuadrado, aunque no tuviese el cuadrado, sigue siendo desviación estándar de la población. Significa que sale de censos. Si es S, en lo que estamos ahora diferenciando nosotros, esta S sale de la muestra, estamos diciendo, ya no es poblacional. En los datos que tenemos acá, estamos viendo dónde hay sigma. ¿Conocemos la varianza poblacional? No hay sigma en ningún lado de los datos que hemos reconocido. No se conoce la varianza poblacional. Se conoce la desviación estándar muestral, se conoce la varianza muestral, quiere decir. Si a esta S yo le elevo al cuadrado, se vuelve varianza muestral, pero sigue siendo de la muestra. Cuando no se conoce la varianza poblacional, sigma o sigma al cuadrado, ustedes utilizan Z, hemos dicho. Pero como no conocemos ahora, estamos habilitados para utilizar T de student. Cuando no se conoce la varianza poblacional, tienen que utilizar T de student, está diciendo. ¿Está bien? Ya. Hay otra condición. A veces, acuérdense, aunque no se conozca la varianza poblacional, si el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30, pueden seguir utilizando Z, quiere decir. Si el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30 y no se conoce la varianza poblacional, siguen habilitando Z. Esos conceptitos es lo que están aprendiendo. Y eso es lo que se tienen que acordar cuando van resolviendo los ejercicios. ¿Está bien? En este caso, por un lado, n es menor que 30. Perfectamente están habilitados para T de student. Por otra parte, también no se conoce la varianza poblacional. Entonces, las dos, n menor a 30, no se conoce la varianza, está habilitando a T de student. Podría ser que el n sea mayor que 30 acá, si hubiese sido 30. Está diciendo, pueden seguir utilizando Z, aunque no se conozca la varianza poblacional. Así funcionan las formulitas, el uso de las formulitas. Ya. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Entonces, graficamos, está diciendo, ellos se encuentran perfectamente en su proceso de control de manufactura cuando están entre estos dos valores, entre T de student menos 264 a 264. Aplicamos la formulita T de student. Cuando la media muestral de los datos, media muestral 94, media poblacional 100, ¿no? Esta fórmula estamos aplicando. Media muestral 94 menos la media poblacional 100 sobre la desviación estándar de la muestra 10, ahí abajo, son raíz de 25. Estos datos estamos aplicando en la formulita. Media muestral 94 menos media poblacional 100, desviación estándar de la muestra 10 sobre raíz tamaño de la muestra 25 menos 3. Este valor es lo que vamos a... ¿Dónde cae? Está más a la izquierda, menos 3, ¿no es cierto? En el lugar en blanco cae. Como cae en el lugar en blanco, ¿qué conclusiones pueden sacar? Está diciendo. Nosotros concluimos que el proceso de manufactura se encuentra fuera de control. Tienen que revisar las fibras que están recibiendo, las fibras sintéticas para producir, se están rompiendo antes de tiempo, está diciendo. ¿Está bien? En este tipo de ejercicios, cuando les dan ya
este tipo de preguntas, el T calculado, Z calculado, si no les está pidiendo que calculen probabilidades, solamente dónde cae. Y según el área donde cae, ustedes sacan su conclusión. Bien, esa es la forma entonces. Seguimos con promedios, Toda esta clase son puros promedios. Ahora queremos comparar los promedios en dos poblaciones otra vez, como antes. Cuando van haciendo encuestas por toda la ciudad, ustedes también pueden comparar. Tienen una media para toda la ciudad, pero también pueden ir comparando las medias entre barrios, entre urbanizaciones, ¿no? Para eso sirve esta parte de diferenciar. Siempre de dos poblaciones en dos poblaciones. La distribución de la diferencia de medias, esta diferencia de medias en dos poblaciones con varianza poblacional 1, varianza poblacional 2, desconocidas, no conocemos. Antes conocíamos y utilizábamos Z, ahora no los conocemos, está diciendo. Cuando no los conocemos las varianzas poblacionales, utilizamos TDStudent. Entonces, TDStudent ha sido desarrollado principalmente cuando no se conocen las varianzas poblacionales. Entonces, su formulario, fíjense, sigue siendo diferencia de medias muestrales 1 y 2 menos la diferencia de medias poblacionales 1 y 2 sobre la raíz cuadrada. Varianza combinada significa S al cuadrado subíndice P significa varianza muestral combinada sobre tamaño de la muestra 1 más la varianza muestral combinada sobre tamaño de la muestra 2. En el examen, un 40% de los alumnos se olvidan de esta varianza muestral combinada. Solamente se va a presentar cuando estén analizando promedios en dos poblaciones y no se conozcan las varianzas poblacionales. Cuando están utilizando TDStudent, quiere decir, para diferencia de medias en dos poblaciones y no se conocen las varianzas poblacionales. Entonces, cuando no se conocen las varianzas poblacionales, estamos utilizando TDStudent, significa que no tienen que olvidarse de esta varianza muestral combinada. S al cuadrado de P, varianza muestral combinada significa, va a salir del tamaño de la muestra 1 menos 1, multiplicado por su varianza muestral 1, más el tamaño de la muestra de la población 2 menos 1 por la varianza muestral de la población 2, quiere decir. Todo dividido, tamaño de la muestra de la población 1 más tamaño de la muestra de la población 2. ¿No? Esta es su formulita. En su formulario tienen que ir haciendo este resumen en una hojita. Bueno. Ejemplo. En una fábrica de alimentos congelados, una fábrica de alimentos congelados está interesado en la calidad de unas galletas preparadas con dos recetas diferentes. Las medidas de fuerza de corte que se hicieron sobre las muestras de las galletas dieron los siguientes resultados. La receta A, la receta B. Tamaño de la muestra para la receta A, sacaron 20 galletas, para la B, 25 galletas. Su media de corte, se está refiriendo calidad, ¿a qué fuerza de corte. Al crocante se está refiriendo, al crocante, ¿no? En promedio, 135 y 165 para B está diciendo. Su desviación estándar para la receta A es 10, para la muestra, y para la receta B, su desviación estándar muestral, 11. ¿No? Los datos ya están calculados. Todo esto de acá es lo que ustedes hacen en estadística 1. Hay otra vez, a partir de este tema, a veces ya les están dando los resultados. Dentro de estos resultados hay estadística 1. Ustedes tienen 20 datos, está diciendo. Para A, tienen que tener 20 datos de X. ¿Está bien? Hay unos que han sido 120, 100, 140, 20 datos hay de las X. Esos 20 datos le han ido sumando y tienen su media muestral, dividido sobre el total de los 20 datos. En promedio ya ha dado 135. Su fórmula de esto de acá es sumatoria de XY sobre N. El trabajo ya está hecho. Estadística 1 ya está hecho. A veces en algunos ejercicios les van a dar datos. Ustedes van a tener que volver a estadística 1.
No siempre los datos ya van a estar calculados. Ustedes siempre tienen que ubicarse y nunca tienen que olvidarse que detrás de las fórmulas, ¿no es cierto?, está estadística 1. Para su varianza, aquí ha tenido su fórmula, la varianza para la receta A ha tenido que ser sumatoria de XY menos la media muestral al cuadrado sobre N menos 1. ¿Por qué N menos 1? Porque la muestra es menor que 30. ¿No? Hay fórmulas que han sido aplicadas, ya están calculados los datos. ¿Está bien? Siempre tienen que suponer para que no se olviden. La pregunta, ¿son equiparables, son iguales las dos recetas en relación a su crocante? Esta pregunta. Entonces, vamos reconociendo los datos. XY representa las medidas de fuerza de corte de las galletas, ¿no? De las dos recetas. Eso es lo que están midiendo, su crocante de las galletas, de la receta. Los datos ya están dados, no tenemos que reconocer los datos. Ahí están todos los datos, son de la muestra. Entonces, como tenemos datos de la muestra, tenemos su desviación estándar de la muestra de la receta A, la desviación estándar de la receta B, no conocemos las varianzas poblacionales. Como no conocemos las varianzas poblacionales, estamos utilizando T de Student. Si estamos utilizando T de Student y tenemos dos varianzas, no tengo que olvidarme de la varianza combinada, de la varianza muestral combinada. Lo primero que tienen que acordarse a calcular la varianza muestral combinada. Ahí está, ¿no? N1 menos 1, tamaño de la muestra de la población 1 menos 1 por la varianza muestral de la población 1 más tamaño de la muestra de la población 2 menos 1 por la varianza muestral de la población 2 sobre tamaño de la muestra de la población 1 más tamaño de la muestra de la población 2, varianza muestral combinada. Es lo que tienen que acordarse cuando están haciendo diferencia de medias y no se conocen las varianzas poblacionales. Reemplazando los datos, N1 para la receta A, 20, menos 1, cierro paréntesis, S al cuadrado, dice la receta A, es 10, desviación estándar, pero nos está pidiendo la fórmula como varianza. Le elevamos al cuadrado para que se vuelva varianza. Más, dice el formulario, estamos copiando más, entre paréntesis, tamaño de la muestra de la receta B está diciendo 25, tamaño de la muestra para la receta B, N minúscula 25. Menos 1, dice la fórmula, le ponemos menos 1. Se llama en realidad N menos 1, grados de libertad significa en T de Student, la formulita N minúscula menos 1. Entonces, su grado de libertad, 25 menos 1, por su varianza, otra vez está diciendo la varianza de la receta B. No tenemos su desviación estándar. Si le elevamos al cuadrado, se vuelve varianza, ¿no? Este cuadradito se olvida en los prácticos, en los exámenes. Si es ese cuadrado les está pidiendo, para que se vuelva varianza, solo tienen que aumentarle su cuadrado. Todo dividido, dice, tamaño de la muestra de la receta A, 20. Más tamaño de la muestra de la receta B, 25, ¿no? Las N minúsculas. El resultado da 111.72. Ahora sí, aplicamos la fórmula. Como dicen, son equiparables, son iguales, está diciendo. La probabilidad de que la diferencia en el corte de fuerza de las dos galletas sea igual a 0. Son equiparables, son iguales. 0 tiene que ser la diferencia, ¿no es cierto? Es igual a la probabilidad de T de Student igual, aplicamos la media muestral para la receta A, 135, menos la receta B, su media muestral, 165. 135 menos 165. La fórmula dice media poblacional. Cuando no se conocen las medias poblacionales, suponemos que son iguales. Si son iguales, se hace 0. ¿Está bien? Cuando no les den datos de las medias poblacionales, ustedes van a suponer que son iguales. Si son iguales, va a dar 0, menos 0, sobre la raíz cuadrada de la varianza muestral combinada. Dice, la varianza muestral combinada vale 111.72 sobre tamaño de la muestra de la receta A, 20, más la varianza muestral combinada, dice la fórmula, sigue siendo 111.72, sobre, dice, tamaño de la muestra de la receta B, 25, tamaño de la muestra. El resultado da
9 menos 9,46. Menos 9,46. ¿Está bien? La probabilidad de que la diferencia en la fuerza de corte sea igual, 0 quiere decir, es igual a la probabilidad T igual, tal como sale la pregunta, igual a menos 9,46 sale el resultado de T de student. Tenemos que buscar 9,46 en la tabla de T de student. Para buscar en la tablita, tienen que aplicar su grado de libertad, que L significa grado de libertad. El grado de libertad va a ser igual a N1 más N2 menos 2. ¿Está bien? Sus grados de libertad para buscar en la tablita va a ser tamaño de la muestra de la población 1 más tamaño de la muestra de la población 2 menos 2. Tamaño de la muestra 20 para la receta A más tamaño de la muestra para B 25 menos 2. 20 más 25, 45 menos 2, 43. En 43 tenemos que ir a buscar este 9,46. 43 grados de libertad en T de student. Vamos a buscar a T de student en la tablita. T de student. Ya no estamos en Z. Ahora estamos en T de student. Ahí está. T de student. GL. Grado de libertad 43, dice. No hay 43. Si no hay 43, agarramos el máximo. ¿Está bien? En este caso, vamos a ver cómo funciona. Podemos agarrar 29 o podemos agarrar Z. ¿Está bien? T de student, vamos a agarrar primero 29. T de student. En esa fila tenemos que encontrar 9,46. 9,46. No hay 9,46. ¿Cuál es el valor más próximo a 9,46? El más alto, 2,76. 2,76 está diciendo. ¿Está bien? T de student solamente máximo hay para 2,70, para menos 2,70. El signo simplemente significa que está a la izquierda en el gráfico, nada más. Entonces, T de student para menos 2,76, su probabilidad en dos colas es 0,01. En una cola, 0,05. De las dos maneras, vamos, esto es lo que estamos buscando, probabilidades. Para dos colas vale 0,01 y para una cola 0,005. Eso es lo que vamos a ir a ver en el gráfico. Para dos colas, esto es lo que estamos haciendo. Ahí está. Ahí está, es lo que estamos buscando desde acá. 43 era, ¿no? No hay 43, el máximo era 29. En 29, entonces, T de student para menos 9,46, en este caso para nosotros era 2,76, creo lo que sale. Su probabilidad en este caso 0,05 para una cola, está diciendo, para una cola. Fíjense. T de student es parecido a Z. Igual grafican ustedes. Lo que va pasando es que esto de acá se va subiendo más hacia arriba o se va achatando más hacia abajo, ¿no? Entonces, T de student es una familia de distribuciones. Puede ser más arriba, más abajo, pero la curva va a ser siempre simétrica. A la derecha, 1, 2, 3. A la izquierda, menos 1, menos 2, 3. Parecido, ¿no? Sus colas quiere decir. Entonces nosotros igual solamente la computadora les puede dar su distribución correcta siempre y cuando tengan los datos completos, ¿no es cierto? Entonces en este caso T de student le ponemos T de student, esto de acá está mal, ahí tenemos que poner para menos 2, ¿cuánto era? Vamos a volver a la tablita para estar... No hay 43, no hay 43 grados de libertad. El máximo en T de student, el máximo valor es 29. ¿Está bien? En esa línea, el T ya está calculado, era 9,46. Entonces, como no hay 9,46, en toda esta fila buscamos el más próximo a 9,46, es 2,76.
Entonces está diciendo que estamos agarrando para menos 2,76 negativo y 2,76 positivo. Para una cola vale 0,5.